Toma uno. Hola. Ay, no. Hola, ¿qué tal? ¿Querés aprender a hacer este tipo de blogs con tapas y mejorar los productos que vos ya hacés? Quédate que te voy a enseñar cómo. Y si recién empezás en el mundo de la encuadernación, no te preocupes que lo vamos a hacer con lo que tengas en tu casa. Yo soy Cecilia y este es el canal de Quima Cuadernos. En este canal voy a tratar de mostrarte todo lo que sé y las técnicas que uso para hacer cuadernos y otros artículos de papelería artesanal. Te invito a quedarte. Bueno, arrancamos a hacer el blog. Lo primero que vas a necesitar es, por supuesto, las hojas que querés emblocar. En este caso yo tengo estas que son de uno de mis diseños, que si te interesa después abajo te dejo el link a mi tienda, pero no hace falta que sea este en particular, puede ser cualquier hojas que vos tengas, rayada, lisa, punteada, o incluso algunas que te hayan sobrado de otros proyectos, como por ejemplo estos pequeños blogs que yo armé con unos recortes que me quedaron de unos cuadernos con medida especial. Bueno, seguramente ya habrás visto muchos videos de blogs de hojas, pero te lo voy a mostrar rápidamente por si es tu primera vez en contacto con la encuadernación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el lado donde va la cola va a tener que estar bien a nivel. Entonces lo golpeamos así. También, como acá le vamos a poner cola y queremos evitar que traspase a la hoja definitiva del blog, yo utilizo unas hojas borradores para ponerle arriba y abajo del blog. Esto después lo voy a poner en una prensita de encuadernación. Esto es una prensita de encuadernación que lo que hace justamente es prensar las hojas y evitar que se muevan. Pero si en tu casa no tenés una prensa de encuadernación, puedes hacerlo con este tipo de broches que en Argentina le decimos broche mariposa o mismo broches de la ropa. Te muestro cómo. Primero asegúrate que la parte encolar esté toda a nivel y después le vamos a colocar los broches para que genere una presión y evite que se muevan. Vamos con el segundo. Listo, ya lo tenés listo para encolar. Igual yo ahora lo voy a hacer en la prensa de encuadernación, así también ves esa forma. Quitamos los broches. Lo colocamos asegurándonos que haga tope. Presionamos el blog. Y una vez que lo tenemos así, vamos a encolar el borde. Lo mismo si lo tuvieras con los broches. ¿Qué utilizo yo? Utilizo cola de encuadernación, pero cualquier cola vinílica, inclusive la escolar, lo podés utilizar para este proyecto. Entonces, le voy a pasar primero una capa. Voy a dejar que se seque y le voy a pasar uno o dos más, dependiendo lo que considere que esté bien, para que las hojas no se despeguen antes de que sea utilizado. Lo vamos a dejar ahí. Yo acá tengo un paso adelantado, ya tengo el blog encolado. Y ya le quité la hoja de adelante y la de atrás. Entonces, ¿qué le vamos a poner a este blog? En la parte de atrás, un cartón. Este es un cartón de 0,6 milímetros. Pero también lo puedes reemplazar con lo que se llama cartulina americana, que tiene el mismo grosor, o incluso con las cajas de cereales, ese tipo de cartón o de avena, también lo puedes utilizar. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad va a ser que genere más resistencia cuando lo peguemos a las tapas. Entonces, lo vamos a colocar y le vamos a poner bastante cola. Y se lo colocamos al blog. Como ves, es de la misma medida del blog, tiene 14,5 centímetros de ancho por 21, porque este es el blog que resulta de media hoja 4, o sea, A5. En este caso quedaron bastante prolijos los bordes, pero si vos quisieras emprolijarlos porque de una hoja se terminó moviendo, lo podés guillotinar, o si no, lo podés hacer con una regla de metal. Te sugiero que utilices las que tienen protección, no esta, y un cúter muy afilado. Y con mucha paciencia vas a ir cortando el excedente.
Si querés ver cómo, te invito a que veas mi video de cuaderno cadeneta donde muestro todo el proceso de refilado con cúter. Esto lo vamos a dejar secar un rato. Ahora vamos a proceder a las tapas. Para las tapas yo utilizo cartón de 1,5 milímetros de ancho. Puede ser más grueso, puede ser más fino, probá. Fíjate cuál te resulta mejor. Y vamos a determinar las medidas de las tapas. Eso va a ser determinado de si vos querés que el blog sea con apertura vertical o si querés que el blog sea con apertura horizontal, ¿sí? Eso va a definir dónde va a quedar el lomo. Si vamos a hacerlo vertical, como en este caso, el lomo iría en esta sección, o sea, abriría de esta manera. Entonces, para que abra de esta manera, el lomo, que sería esta parte del blog, va a ir acá. Entonces, el lado donde va el lomo va a tener 5 milímetros más que el ancho del blog. En este caso, el blog mide 14,5, así que el ancho de las tapas va a ser de 15 centímetros. Y el largo va a ser exactamente igual al lomo. En este caso, el blog mide 21, así que el cartón lo voy a cortar de 21 centímetros de alto. Entonces, voy a marcar. $15 centímetros. Y 21 de alto. Y voy a proceder a cortar. Las dos tapas. Una vez que tenga las dos tapas ya cortadas, lo que tengo que definir es el lomo. Por supuesto que el lomo va a tener el mismo ancho que las tapas, así que ya sabemos que va a tener 15 centímetros de ancho. Y de alto lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a agarrar el blog ya terminado, vamos a agarrar las dos tapas y vamos a medir cuánto tiene de ancho. En este caso lo medimos y tiene 1 centímetro y un poquito más. Entonces, como la regla es que el lomo tiene el ancho del interior más las tapas menos 1 milímetro, una regla que aprendí y que a mí me sirve. Hay un montón de reglas de cómo calcular el lomo como encuadernadores en el mundo. Así que vos fíjate cuál es la que más te conviene o la que más te sirve. Entonces, como este tenía 1 centímetro y un poquitito más, casi 1 milímetro, yo voy a cortar el lomo de 1 centímetro. Con lo cual, tenemos que tiene 15 de ancho, al igual que el ancho de las tapas, y 1 centímetro de alto. Perfecto, ya casi lo tenemos. Ahora vamos a pasar al forrado de las tapas.